Ok, no sé cuánto tiempo habrá pasado ya, pero en el momento en que estoy grabando esto, me acabo de enterar de que Fortnite hará una colaboración con Boku no Hero Academia. O sea, ¿qué carajos? Ese momento en el que usar tus poderes no son lo suficiente para salvar al mundo, por lo que terminás cagándote a tiros. Imagínense a All Might, al mismísimo símbolo de la paz, mientras te apunta con un arma diciéndote: la paz nunca fue una opción. Y ¡pam! Perdón, sé que no viene el caso, tampoco me pagaron para mencionar esto, pero me causó mucha gracia. Boku no Hero Academia temporada 3, resumen en 10 minutos, más o menos. Después de lo que vimos en la anterior temporada, que si no la viste, anda a verla carajo, nuestros protagonistas entrenaban en la piscina hasta que llegó el día de irse al viaje escolar, el cual consistía en un campamento entre las clases de primero A y los del B, donde los soltaron en el bosque para que llegaran solos a dicho campamento, enfrentando a golems, y donde iban a estar una semana entera entrenando para mejorar sus dones hasta no aguantar más, usándolos una y otra vez sin parar para fortalecerlos, y donde conocimos a nuevos personajes secundarios como las Pussycat. Espera, ¿Pussycat? O sea, lo que estoy pensando. 3 minas y un mino llamado Tigre, como el tipo trabado que rompe el típico estereotipo de macho porque tiene faldita. Ragdoll, como la pelo verde que puede observar a 100 personas a la vez sabiendo siempre dónde están. Pixie Bob, como la que puede manipular la tierra. Y Mandalay, como la telépata. Y esta última también tiene un sobrino, Kouta, un niño que odia todo lo relacionado con superhéroes, debido a que sus padres eran héroes pero murieron luchando contra un villano, haciéndolo pensar que lo abandonaron por ser héroes, y por eso odia a nuestros estudiantes protagonistas porque quieren ser uno, llegando al punto de pegarle las bolas incluso al prota. No, hasta yo sentí eso. Y como no quiere relacionarse con nadie, ni siquiera con su propia tía, en el campamento se la pasa en esta cuevita a la que llama su base secreta. Pero bueno, el tema es que en el tercer día del campamento iban a hacer una prueba de valor, donde por grupos iban a irse al bosque y los del B tenían que asustarlo usando sus poderes. Pero, en eso aparece en el equipo de vanguardia de la Liga de Villanos, conformada por nuevos personajes secundarios como Himiko Toga, la rubia a la que le gusta lastimar a las demás personas, que puede tomar la apariencia de quien bebe su sangre. Davi, como el tipo que a pesar de estar lleno de cicatrices es re fachero y controla el fuego. Y encima tiene ojos azules. Sospechoso. Twice, como el Deadpool, o sea, tiene problemas de personalidad como Deadpool. Su traje se parece al de Deadpool, solo que este es blanco y negro, pero no tiene los mismos poderes, sino que este puede crear clones de barro, de lo que sea, de él mismo o de otras personas. E incluso los clones pueden usar las habilidades de las demás personas, o sea, está rotísimo. Luego estaría Mr. Compress, como el enmascarado que puede convertir en bolitas lo que él quiera. Pinner, como el peje lagarto con una espada hecha de espadas. Mustard, como otro enmascarado que expulsa un gas venenoso. Moonfish, como el que tiene un traje para loquitos al que le gusta comer carne humana y el cual hace crecer sus dientes a voluntad. Magne, como el tipo de los labios anchos que puede magnetizar a las demás personas. Y Muscular, el padre de Bakugo. Mentira, pero sí se parecen, la verdad. Este tipo, con un ojo artificial, es capaz de aumentar su masa muscular a voluntad, consiguiendo mayor fuerza y velocidad. Y el tema es que todos juntos llegaron junto a un Nomu con órdenes de Shigaraki de dos cosas. Primero, asesinar a Izuku porque el jefecito le tiene bronca. Y segundo, secuestrar a Bakugo porque vieron lo violento que es en el festival deportivo y querían que se uniera a ellos. Y como todos los estudiantes de la A y B están esparcidos por todo el bosque, cada uno se enfrentó a diferentes villanos. Por un lado, Itsuka y Tetsutetsu pudieron derrotar al del gas, los Pussycat enfrentaban al peje lagarto y el de los labios gruesos, Aizawa enfrentaba a los clones que Twice hizo de Davi, pero Izuku se dio cuenta de que faltaba alguien, Kouta. Así que fue corriendo a su base secreta, donde vio como casi Muscular estaba por asesinarlo. Pero como dije, casi, porque llega el prota, lo salva e intentó darle un golpe con el One for All al 5%, pero no le hizo nada. Intentó golpearlo con el 100% rompiéndose el brazo, pero no le hizo nada. Lo intentó de nuevo, pero tampoco le hizo nada, hasta que cuando Muscular estaba encima de él y parecía que lo iba a aplastar contra el suelo, Kouta intenta salvarlo porque no quiere que le pase lo mismo que a sus padres. Porque no te conté, resulta que este tipo es el asesino de los padres de Kouta, quien los mató por pura diversión y quien se unió a la Liga de Villanos para seguir alimentando sus ganas de asesinar. Y Deku, al enterarse de que asesinó a sus padres, negado a morir y de que termine lastimando al botija, activó no el 5 ni tampoco el 100%, sino que usó el One for All al 1.000.000%, levantándolo con todo su poder, dándole un golpe tan fuerte que lo terminó noqueando. Obvio, terminó con el brazo hecho bosta, pero salvó a Kouta y entre medio de la pelea contra Muscular se enteró de que van en busca de Bakugo, así que junto al niño se fue a todo gas a avisarle a los héroes profesionales. Dejó a Kota con Aizawa y Shino con telepatía le dio permiso a todos los estudiantes de pelear y de escoltar a Bakugo porque es el objetivo de los villanos. Y entre medio que Izuku estaba buscando a la rubia tóxica, se cruzó con Meso, quien estaba huyendo de Fumikage porque este, al estar en la oscuridad, perdió el control sobre su don tomando una apariencia monstruosa que solo calmarían
con luz. Así que lo guiaron hasta Bakugo y Yoto, los cuales estaban peleando contra el dentudo con traje de sadomasoquista. Dark Shadow lo dejó inconsciente, se calmó y ahora se irían escoltando a Bakugo de nuevo con los profesores. Pero en el camino se cruzaron con Uraraka y Tsuyu peleando contra Himiko, quien intentaba recolectar sangre, pero al ver que llegó mucha gente escapó no sin antes enamorarse del prota, porque este estaba lastimado y a ella le gustan las personas lastimadas. No sé, está loca. Esperen, rubia, loca y encima está obsesionada con Izuku. Bakugo, tenés competencia. Pero de ahí aparece el enmascarado, quien convirtió a Bakugo en bolita y a Fumikage para llevárselos. Al parecer este último era un objetivo también, o no sé. Así que les avisa a todos de que ya cumplieron con su misión, por lo que pueden volver. Pero Deku junto a Yoto y Meso lo detuvieron. Pudieron salvar a Fumikage, pero a Bakugo no, porque justo el de los portales se los llevó a todos dejándolos frustrados. Hubieron como 27 estudiantes heridos, de los Pussycat una terminó malherida, otra estaba desaparecida y un estudiante fue secuestrado. Pero tranquilos, porque se acuerdan que dije que los villanos iban con un Nomu. Bueno, resulta que este se estaba enfrentando contra Momo y uno de los del B, el cual casualmente tiene el poder de pegar lo que sea a lo que sea. Así que cuando le dieron la orden al Nomu de retirarse, este dejó de pelear y Momo aprovechó para crear un radar. El del B se lo pegó en la piel al Nomu y de esa forma la policía ahora empezará a investigar, llegando a dar con la guarida de los villanos. O sea, todo perfecto, ¿no? No, porque el doctor le dijo al prota que debido a usar tanto poder, quien le explicó que no era el 1.000.000%, sino que en realidad entró en un estado de frenesí que lo hizo usar su verdadero 100%, porque una persona normal solo puede usar el 80% según dijo, pero entrando en ese estado de frenesí pues usó todo su poder, cosa que su cuerpo no fue capaz de soportar y tenía los brazos completamente destrozados. O sea, miren esas cicatrices, está hecho bosta, lo que significa que si seguía excediéndose, sus brazos terminarían de romperse y no los podría volver a usar más. Y para peor, su madre ya no lo quería en la UA, porque debido a que su hijo no dejaba de lastimarse, empezó a negarse de que este siga estudiando ahí. Pero bueno, él aún así no podía irse de la academia, o sea, tiene el One for All, no podía irse así como así. Y junto a unos compañeros suyos, que al igual que él quieren salvar a la rubia, se fueron después de que le dieron el alta y para que los villanos no lo descubrieran, se compraron disfraces. Deku se convirtió en un reggaetonero, Yoto se convirtió en un emo, Ida en un mujeriego, Eiichiro en un fuckboy y Momo en una cheta, más de lo que ya era. Pero en eso ven por la tele como los representantes de la UA se disculpaban públicamente, perdiendo respeto de todos por el incidente, el cual era el objetivo de Shigaraki. Pero aún así, Bakugo se negaba a unirse a ellos, mientras que por otro lado, el prota con los demás llegaron a donde marcaba el radar y se encontraron con un montón de Nomus, pero no era la verdadera base de los villanos. Y al mismo tiempo de esto, en la verdadera base de los villanos, los héroes tocaron la puerta, pero entraron por la pared. Los héroes junto a la policía ya estaban en el lugar e inmovilizaron a todos, salvaron a Bakugo y por otro lado, habían llegado más héroes y policías a donde estaban los Nomus, donde encontraron a la Pussycat desaparecida, pero esta ya no tenía su don. Pero en eso, los héroes que estaban donde los Nomus son atacados, y la misma persona que los atacó usó su don para transportar hacia él a los villanos intercambiándolos por Nomus, haciendo que All Might no alcanza a salvar a Bakugo. Y esta persona, que encima fue capaz de dejar malherido al héroe número 4 y entrenador de las prácticas de Bakugo, el mismo que robó el don de la Pussycat y el sensei de Shigaraki, no era nada más ni nada menos que All for One, el enemigo principal de All Might, su némesis número 1, el villano más roto de todos que puede robar dones y usarlos a su antojo, quien abrió un portal para que su pupilo Shigaraki junto al resto de la liga pudieran escapar llevándose a Bakugo. Pero en eso aparece el símbolo de la paz, quien debido a estar su estudiante cerca no podía usar todo su poder, y acá es cuando entra nuestro prota junto a los demás, trabajando juntos. Izuku junto a Ida, Kirishima y Yoto entraron en escena dándole una vía de escape a Bakugo, alejándolo de la pelea para que All Might pueda usar el 100% contra All for One. Simultáneamente a esto, la liga de villanos escapó y All Might dio todo de sí para derrotar a All for One, pero parecía todo en vano. Debido a un civil que quedó en el lugar atrapada, era imposible para él pelear sin defenderla y estaba acorralado, cosa que estaban transmitiendo por televisión a todo el país, donde todos, incluso nuestro prota, estaban viendo la pelea, observando atónitos el enfrentamiento del símbolo de la paz contra un villano tan poderoso, el cual entre medio del enfrentamiento le contó un par de cosas al mismo. Resulta que All for One es quien asesinó a la primer maestra de All Might, quien le dio el One for All a él, Nana Shimura, quien le dijo también que era la abuela de Tomura. Y All Might quedó descolocado tras enterarse de que enfrentó a un familiar de alguien a quien admiraba y quería tanto. Ya parecía que no iba a seguir peleando, pero no fue así, recordando lo que esta le decía de que cuando no pueda más que piense en el por qué está luchando, pensando en el que tiene el peso de tanta gente a su espalda por ser el símbolo de la paz y pensando que si no lo derrota a él, nadie podrá hacerlo, enfrentó a All for One con todo su poder, llegando a mostrar incluso su verdadera forma, y demostrando que está llegando a su límite, dio sus últimos golpes al 100% de su poder, mientras todos veían por la televisión animándolo hasta que después de un último golpe estampándolo contra el suelo, lo venció.
Levantó el puño en símbolo de victoria y después de arrestarlo señaló a la cámara y dijo: tú eres el siguiente. Tal vez refiriéndose a que enfrentará a los próximos villanos, o tal vez algo que solo el prota pudo entender, que All Might ya no trabajará como héroe y que él es el siguiente, símbolo de la paz. De esa forma, sabiendo que Tomura está perdido para saber dónde junto a los demás villanos, la UA ahora planearía aumentar su seguridad creando dormitorios en sus instalaciones para que los alumnos vivan en la academia. Le dieron permiso a los padres, la hermosa madre de Bakugo no tuvo problema. Al parecer este sospecha de que All Might tiene algún tipo de relación con Izuku que no pueden mencionar, y por otro lado, la madre de Deku se negaba que su hijo siguiera estudiando en esa academia, pero después de ver una carta que Kouta le había enviado agradeciéndole por salvarlo convirtiéndose en su héroe, y de que el mismísimo All Might se arrodillara ante ella prometiendo que cuidará de su hijo y lo entrenará para que crezca fuerte y sano, aceptó. Así que ahora todos vivirían en los nuevos dormitorios dentro de la UA, tanto para proteger a sus estudiantes como para también tenerlos vigilados, porque debido a tantos ataques, el director empezó a sospechar de que tal vez dentro de la academia hay un traidor que está filtrando información, porque los lugares de los ataques solo los conocían los profesores y los alumnos, así que ahora desconfían de todo lo que se mueva. Pero aún así siguieron con las clases y entrenamientos, esta vez para que los candidatos a héroes aprendan movimientos especiales, porque se acercaba el examen para recibir sus licencias provisionales de héroes. Así que se la pasaron días entrenando, yendo con Mei a pedir mejoras para sus trajes y todo para poder controlar sus poderes y crear dichas habilidades. Entre medio de todo eso, Uraraka finalmente terminó dándose cuenta de que está enamorada de Izuku, aunque prefiere guardarse esos sentimientos para que no interfieran. Y si se lo están preguntando, como Izuku ya no es capaz de usar mucho sus brazos porque podrían romperse y quedar manco, ahora pasaría de dar piñas a patadas. Sí, muy original. Y ya habiendo conseguido sus habilidades especiales, fueron a donde se haría el examen de licencias, examen que también harían estudiantes de otras escuelas, llegando a ser como 1540 participantes más o menos, y donde conoceremos a nuevos personajes secundarios. Esta temporada sí que está llena de personajes secundarios, ¿no? Como los alumnos de la Academia Shiketsu, academia rival número 1 de la UA. Como Inasa, el tipo que se emociona fácil, crea tornados y odia a Endeavor porque una vez lo trató mal, así que le agarró bronca. Y el día del examen para la UA, este también planeaba entrar a dicha academia, pero al final rechazó la oportunidad porque se cruzó con Shoto y notó como este era igual que su padre, así que le agarró odio también. Kami como la mina buenorra que parece poder transformarse en otras personas. Seiji como el que puede deformar a las personas convirtiéndolas en albóndigas, pero ¿qué carajos? Nagamasa como Chihuahua. Y luego estarían los estudiantes de la academia Ketsubutsu, como yo, o sea, no yo, sino que yo, ¿sí me entienden? El cual puede crear temblores y aunque tenga cara de buen tipo, es tremendo hijo de su hermana. Tatami como la mina que puede comprimir su cuerpo... ¿Qué carajos? Y su profesora, Miss Shouk, o sea, la señorita bromas. A ver, vivimos en una sociedad que tiene el poder de literalmente hacer reír a la gente. Vive sonriendo y es una vieja amiga de Aizawa, la cual no deja de hacerle bromas sobre salir juntos, casarse y todo eso. No sé ustedes, pero hay un dicho que dice: entre broma y broma, la verdad se asoma. Pero como este tipo es un amargado, no me sorprende que se la pase rechazándola. Y si se lo preguntan, el examen se dividió en dos partes. La primera consistía en que todos los participantes iban a tener que ponerse 3 sensores en el cuerpo y con unas pelotas debían darle a los sensores. El que dé a 3 sensores pasa la prueba, y el que le den en los 3 sensores básicamente queda descalificado. Y fue una cosa tremenda. El del tornado fue el primero en aprobar descalificando en un segundo a 120 personas. Shoto fue el primero de la UA en aprobar. Deku se enfrentó a la mina buenorra, quien casi lo descalifica, pero al final no. De la otra academia pasaron los más relevantes y poco a poco estaban con el tiempo en contra porque cada vez más estudiantes estaban aprobando. Pero tranquilos, porque gracias al poder del amor y la amistad, todos los de la clase de primero A pudieron aprobar trabajando juntos, pasando a la segunda y última parte de la prueba, la cual consistía en una simulación donde debían salvar civiles del campo al mismo tiempo que luchaban contra Gang Orca y sus seguidores, quienes simularían ser villanos. Y entre medio, Shoto y el de los tornados terminaron arreglando sus diferencias. Pero una vez terminó el examen y dieron los resultados, todos los de la clase de nuestro prota aprobaron, excepción de Bakugo por su maltrato hacia los civiles y Shoto por culpa de pelear contra otro héroe en medio de una simulación. Y sí, Inasa también reprobó por ese mismo motivo. Pero tranquilos, porque a los que no aprobaron se les dará otra oportunidad dentro de 3 meses en exámenes individuales, por lo que ahora deberán estudiar más que los demás. Mientras tanto, el resto consiguieron sus licencias provisionales, lo que significa que pueden enfrentar villanos sin el permiso de un profesor. Pero a la noche, Bakugo, hablando solas con el prota, demostró que sabe toda la verdad sobre él y All Might, por el simple hecho de que fue atando cabos con las cosas que Izuku le fue diciendo, con que casualmente consiguió un poder al mismo tiempo de que All
Might llegó a la ciudad y encima hay un villano capaz de dar y quitar dones, o sea, dijo 2 más 2 son 4, así que los dones pueden heredarse, eso. Cosa que lo refrustró porque al prota siempre lo vio como una piedra en el camino, por lo que lo terminó retando a una pelea, donde hubieron muchas explosiones, patadas, golpes. El prota entre medio se dio cuenta de que su cuerpo se hizo más fuerte pasando de usar el 5% de su poder al 8%, pero aún así perdió ante Bakugo. Y seguido llegó All Might, quien escuchó toda la discusión para contarle todo a la rubia aclarándole sus dudas, y este lo entendió. Pero igual, por haberse peleado, Aizawa los castigó sin poder ir a clases y mandándolos a limpiar los dormitorios, a Deku por 3 días y a Bakugo por 4 por ser el que empezó la pelea. Y una vez pasaron los 3 días e Izuku se reintegró, se enteró de que planeaban enviarlos a una residencia de héroes, donde actuarán como verdaderos héroes junto a los profesionales, que a diferencia de las agencias, en esta harán trabajos de verdad, porque las otras solo eran de práctica. ¿Y quién mejor para explicarles lo que pueden aprender en las residencias que los 3 mejores héroes de la academia? 3 estudiantes de tercer año más cerca de convertirse en profesionales. Los 3 estudiantes que incluso llegan a superar a los mismos profesores. Los 3 grandes, como Tamaki, el callado con ansiedad social que no puede hablar con gente por lo que siempre termina mirando la pared, Ejire como la voluptuosa extravagante que se emociona por la más mínima estupidez, y Mirio como el rubio más cerca de convertirse en el número 1, quien era la persona que tenían en mente para ser el sucesor de All Might antes que el prota. El rubio extravagante capaz de atravesar las cosas, pero siempre que lo hace, terminan bolas. Y él explicó a los estudiantes de primer año lo fuerte que pueden hacerse en una residencia a base de golpes, pero todos, al ver su potencial, quedaron motivados, tanto que el prota ya empezó a investigar a dónde podría ir. Pero por otro lado, la liga de villanos, mientras pasaba todo esto, estaban reclutando a más villanos, y Twice llegó a contactar y llevó con Tomura a este tipo, Kai, mejor conocido como Overhaul, un tipo con una máscara de la peste negra al cual están investigando por... bueno, eso lo dejamos para el siguiente video. Pero no se vayan todavía, porque esta temporada tiene un episodio especial el cual consiste en un entrenamiento donde All Might simularía ser un villano, otra vez, pero uno que fingiría suicidarse y debían resolver el caso, de si realmente fue un suicidio o uno de los rehenes lo asesinó. Pero el objetivo principal del episodio era promocionar la película del anime, Boku no Hero Academia 2 Heroes, una película donde se van a unas instalaciones en una isla donde conocerán a un viejo conocido de All Might y a su hija, pero eso es cosa de otro video. Si les interesa verlo, pues mala suerte porque YouTube me lo borró. Pero mañana la 4ª temporada, eso sí, báñense. Chao.